Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Sueiro, patrocinado por el Instituto de Estudios Liberales y Sociales de España, IELSE. Y hoy el programa va a tener un poco diferenciado de los otros, puesto que tengo la obligación de hacer una entradilla. La degradación de la clase política. Estamos llegando a unos extremos insoportables para todos los que somos personas que estamos moviéndonos por la calle. Ayer asistí en el Congreso al famoso insulto de una diputada de Vox a la Irene Montero, la de ministra de Igualdad. Bien, y se echó a llorar. Yo aún no sé si con lágrimas de cocodrilo o lágrimas sinceras, no lo sé. Pero habría que recordarle que esta degradación, con el tema de lo que ellos hicieron con Barberá, con Botella, con la mujer de Aznar, que era Botella, con un montón de personas que lo hicieron, con Cifuentes, con Mariló Montero. Hemos llegado a una degradación política que a los españoles, por lo menos a mí, muchas veces me dan ganas de pensar que tenemos una clase política que realmente no la merecemos tan mala. Algo muy mal hemos hecho en España para haber llegado a este tipo de clase política. Por lo tanto, que no llore tanto, puesto que su partido, no ella, no sé ella si intervenía o no, me imagino que sí, su partido fue el que empezó con todas estas barbaridades de insultos callejeros. Bien, una vez dicho esto, hoy vamos a hablar de las nuevas leyes. Es que cada día en España me cambian el guión, porque yo tenía pensado hablar de una cosa y van las leyes tan rápidas que me cambian el guión cada vez. Y vamos a hablar de presupuesto y resulta que hoy vamos a empezar por las nuevas leyes, el sí es sí. Ya que hablamos de Montero, pues vamos a hablar por la ley del sí es sí. Tengo la suerte de tener a mi lado izquierdo, porque es un poco más de izquierdas que yo, a un gran abogado, Montoro, y a mi derecha a Josep Vidal, que es el coordinador del grupo Convergent. No nos confundamos Convergent con Convergencia. Son dos partidos políticos diferentes, aunque Convergencia ya no existe. Convergencia ya no existe, Por pero ellos se llaman Convergent, que aunque sí tienen muchos seguidores y personas que eran de Convergencia, también han recatado personas de Unión, personas de otros ámbitos políticos. Nosotros lo que nos consideramos somos el legado del presidente Pujol. Consideramos los que continuamos con el legado, que nunca hemos renunciado a su obra política y siempre nos hemos mantenido en este centro político. Me encanta que digas a su obra política, porque yo lo consideraba y lo considero un buen político. De eso no hay ninguna duda. Y no lo he puesto nunca en duda. Bueno, pues, ¿quién de los dos quiere tomar la palabra de hablar de la nueva ley del sí es sí? Que ya tenemos a un montón de personas en la calle. Bueno, yo creo que vamos a poder añadir poco porque ya es un tema que ya están corriendo ríos de tinta y los tertulianos están fundamentalmente hablando de este tema, aunque ya pronto se va a ver oscurecido por la posible siguiente reforma para solucionar los problemas que tienen algunos exdirigentes del PSOE de Andalucía. La verdad es que sobre la reforma, sobre la ley de libertad sexual, creo que hay
poco que decir y bastante sencillo. Precisamente el otro día estaba en el Colegio de Abogados y con un ponente que nos hizo reflexionar sobre ella y se limitó a pedirnos que leyéramos en voz alta el nuevo artículo. Y la conclusión, yo creo que la conclusión, independientemente de la orientación que puedan tener, que hayan podido tener otros colegas míos en el ámbito del derecho, o personas simplemente que son legos, que no son del ámbito del derecho, es que ahora actualmente tenemos una redacción de un articulado endiabladamente compleja, y que da pie a muchísimas más interpretaciones a la hora de fijar los hechos que puedan ser punibles o los hechos que puedan ser objeto de castigo por el artículo, por la nueva redacción del artículo. Pero es que anteriormente creo que sería importante recabar que el paso de la redacción anterior a la nueva redacción, en donde se omite los abusos, se omite el prevalimiento, creo que eso es una barbaridad jurídica tremenda, porque creo que a nadie se le escapa que no es lo mismo abusar de tener acceso carnal con una mujer o con un hombre o con quien sea, si utilizas violencia o si utilizas otros medios como puede ser el prevalimiento o una seducción fraudulenta o prevalimiento por otros medios, ¿no? Y eso, que creo que era un principio jurídico bastante aceptado y pacífico en general por la clase política y por la sociedad y lógicamente por todos los ámbitos jurídicos, eso viene a saltar por los aires cuando llega Podemos al gobierno. Y plantea unas leyes maximalistas donde plantea que cualquier acceso carnal es una agresión sexual, sin individualizar o sin diferenciar los diferentes casos que existían anteriormente. Una de las cosas que más pena me da y que tengo que decir es que el cierto silencio que hay entre la clase, por decirlo así, o entre el sector de los operadores jurídicos, que lógicamente se doblan al poder y que sienten la presión del gobierno y la presión de las asociaciones, en este caso progresistas, que no han abierto realmente un debate sobre este tema. Yo insisto en que actualmente la redacción es una redacción muy interpretable, que da pábulo a una gran inseguridad jurídica y que por otra parte no se atiene a una buena técnica de redacción de una ley y lógicamente los nuevos conceptos, estoy completamente en desacuerdo porque entiendo que los conceptos que existían antes de acceso carnal mediante otros medios que no fueran estrictamente la violencia o la agresión, como era anteriormente el prevalimiento u otros conceptos similares, eran conceptos absolutamente válidos y que creo que lo siguen siendo. Por lo tanto, tenemos una ley muchísimo peor redactada, unos conceptos jurídicos creo que no son adecuados y no son reales, y por otra parte, bueno, el resultado de la aplicación de la Constitución, con efecto retroactivo, siempre se ha de aplicar la ley, la pena más favorable al reo. Por lo tanto, es lógico que los tribunales, que en estos momentos las defensas de sus clientes les plantean la revisión de las penas, pues que se atengan a la ley, porque así se lo impone la Constitución, y los jueces son obligados por la ley, por la nueva ley que le establece aguardar y hacer cumplir. Efectivamente, que le establece una pena inferior en grado. Con lo cual, creo que en todos los sentidos ha sido un retroceso significativo. O sea, dicho en palabras para gente como yo de la calle, una mierda de ley. Una ley que se basa en conceptos, en preceptos y en ideas equivocadas, fundamentalmente políticas, donde se plantea que hay que forzar la realidad jurídica,
porque en teoría, según ellos, existe una situación de patriarcado en la sociedad y en todos los ámbitos de la sociedad, y eso se tiene que violentar con una nueva ingeniería jurídica, una nueva ingeniería social que quieren imponer, porque sobre la base de que existe un patriarcado en la sociedad que oprime a las mujeres. Bueno, yo creo que yo creo que cualquier persona que está atenta a nuestro ordenamiento jurídico, a la realidad social, que cualquier persona que no tiene prejuicios de este tipo, creo que se da cuenta que todo esto es falso. ¿Tú qué opinas? Yo opino, tú antes, Santiago, cuando has empezado, yo te haré un poco una valoración un poco más política. Sí. Cuando tú has empezado con la degradación política, voy a hablar aquí. Y para mí esta ley ha sido la degradación política. Ha sido la degradación política porque poca gente lo dice, pero previamente el Consejo General del Poder Judicial hizo un informe sobre esta ley. Este informe, evidentemente, llegó al Ministerio de la señora Montero, y era un informe que se aprobó por unanimidad de todos sus miembros, progresistas y conservadores, explicando qué pasaría esto. ¿Qué hicieron? Nada, caso omiso. La tiraron a la papelera. Si tú tienes un Consejo General del Poder Judicial que unánimemente vocales, progresistas y conservadores te dan un aviso, lo normal es estudiarlo, pasarlo por los servicios jurídicos. Yo entiendo que la señora Montero jurídicamente debe ser un cero, políticamente demostrado que es una perdona que te inepta. interrumpa, no es solo ella, es que yo oí, que también pero- quiero saber tu opinión, Sí. que yo oí que, bueno, entonces hacemos otra ley para dar marcha atrás. Sí. Eso jurídicamente es imposible. Las leyes se pueden cambiar. Esto te lo explicará mejor él, que no soy No, pero... abogado, pero yo continúo con esto. Lo que te estaba explicando es esta ley es refrendada por todos los partidos políticos, excepto que votaron en contra el Partido Popular y Vox, y también por motivos que también yo me imagino que es con una ley que intenta hacer el gobierno socialista, no la van a tirar adelante, y la CUP y el Partido Regionalista de Cantabria. Ningún partido político miró el informe, nadie dijo que esto sería un retroceso. Esto es increíble. Cuando hablamos de degradación política es esto. Y quien tendría que llorar aquí es la señora Montero, no es la señora Montero, son todas esas personas, esas víctimas que han visto como esas personas, esos violadores, les están reduciendo las penas. Esto es un drama para la clase política, es un drama para la sociedad. Eso es lo que nos ha de permitir. Esto es lo que tú decías antes. Esto es la degradación política haciendo jurídicamente. Esto no se cogía por ninguna parte, lo ha dicho él mejor que yo, evidentemente, porque tiene más, pero todo el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe diciendo esto y no hicieron caso. Cuando tú no haces caso, cuando tú omites un informe, con el consenso de todos los miembros, es que tú no sabes de política. Y hay una cosa para mí más grave. Una persona que ha logrado que excarcelen a violadores, que le rebajen la pena, una de las penas peores que se pueden realizar, los actos más criminales que se pueden realizar, esa persona tendría que dimitir. Y si no dimite, el presidente del gobierno la tendría que cesar. Porque esto es algo inaudito. Pues ni una cosa ni la otra. Por eso estamos con la degradación que tú hablabas antes, Santiago. Que hay una degradación política muy fuerte en España. Entonces, contra todo esto, ahora la pregunta es otra vez a los dos. Contra todo esto, ¿qué podemos hacer? Además de no votar. No, votar se da votar siempre. Votar se da votar siempre. Lo que tanto en España como en Cataluña existe una polarización. Cada vez hay más extremos. Lo que está perdiendo espacio es el centralismo, el pacto, el diálogo. Ahora todo el mundo va contra todo el mundo. Tú no sabes, la mayoría de partidos, la mayoría, incluso hasta llega a pasar en la sociedad, no sabes exponer tus pensamientos de una forma constructiva, explicando, no salir contra el otro, salir a favor de la sociedad. Yo creo que es lo que está fallando en la clase política, que se va... Mira, ahora te diré una cosa, antiguamente cuando la política intentaba pasar los 4 años más o menos como podían, y en el último año hacerlo todo para ganar las elecciones. Ahora parece que van a golpe de tuit, que buscan el titular del día, y esos titulares no son nada beneficiosos para la sociedad. Sí, efectivamente, creo que has dicho una cosa muy interesante, es que no hay un diálogo correcto. ¿Por qué? Porque no hay un diálogo sincero. Cuando se impone nuevas reformas en el Código Penal
como es la que se ha votado hoy, la sedición, para reformar la sedición, como consecuencia de que valoras o cotizas tu apoyo en el Congreso de los Diputados con contraprestaciones que suponen modificar leyes que afectarán al conjunto de todos los españoles y de toda la sociedad, sin que haya habido un debate transparente, claro, con luz y taquígrafos, donde se haya podido debatir de buena fe, con la mano tendida, como entiendo que tú te refieres, sino que se hace por la puerta de atrás, con la presión política, poniéndole el pie en el cuello al gobierno, de forma que sin esos apoyos no se pueda obtener la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que entonces es cuando se desvirtúa realmente la negociación o el diálogo político. El diálogo político se tiene que hacer, en primer lugar, sin coacciones. Se tiene que hacer de una forma constructiva y se tiene que hacer de una forma serena. Si en la sociedad avanzamos en las reformas legales sobre la base de presiones, conversaciones ocultas, en la oscuridad de los despachos, yo creo que es cuando muchos españoles piensan que realmente la voluntad mayoritaria de los ciudadanos no se tiene en cuenta y los políticos están negociando en conciliábulos oscuros, y que eso es precisamente lo contrario de la democracia. La democracia es ventanas abiertas, diálogo, taquígrafos, claridad, donde cada uno pueda exponer de forma constructiva y respetuosa sus ideas. Y eso es lo que desgraciadamente no está sucediendo ahora, precisamente con el acto de aprobación de los presupuestos de hoy. Entonces, claro, los ciudadanos que no vemos bien determinadas cosas que se han realizado para poder aprobar los presupuestos, pues también nos sentimos agraviados, con lo cual esta fractura social aquí en Cataluña seguirá y se perpetuará o se agravará incluso, porque no se realiza una política. Es decir, vamos a intentar que todos nos encontremos bien en un marco de relación, cada uno quizás con sus ideas, lógicamente, pero que nos podamos encajar mejor, y eso solo se hace con una negociación sincera y sobre todo sin presiones. Vosotros, que indudablemente os gustaría llegar a una independencia, vamos a ponerlo entre Nosotros comillas. Somos soberanistas, y por lo tanto lo que hacemos es llevar la democracia al máximo extremo, que la gente pueda decidir libre y acordadamente lo que quiere ser, pero en cambio, sin ninguna imposición. El núcleo al que tú perteneces, a mí siempre me ha asegurado que siempre estaríais dentro de la ley. Te lo acabo de decir ahora. Sí. Entonces, como tú, no, pero no tú, sino ya todo el núcleo tuyo, al que tú perteneces. Pero, ¿qué os parece esto de la sedición? La sedición... Cambiar todo por... La sedición parece que es un diálogo entre Esquerra y el gobierno, pero también aquí nos dejamos una parte. La sedición, todos los que se han pedido las euroórdenes, todas se han tumbado por el delito de sedición. Todas se han tumbado. Por ejemplo, Alemania, cuando cogió el presidente Puigdemont, lo llevaba por malversación, pero no por sedición. Es una ley que en Europa no existe casi jurídicamente. Por lo tanto, yo creo que es una ley antigua, es ponerla al día. Lo que yo veo es que la están poniendo al día. Y a lo mejor esta ley se está poniendo al día para otra cosa posterior, que esto yo lo desconozco. Pero la ley de sedición en Europa no existe prácticamente. Las euroórdenes han quedado tumbadas. Por lo tanto, también se puede decir que están poniendo orden, que están agilizando, que están poniendo dentro del marco europeo las leyes españolas. Pero, a ver, hay en ciertos países, por ejemplo Alemania, que efectivamente no existe la sedición. Alemania, Bélgica... No, vamos a uno de los que dicen no existe, porque si nos vamos a recorrer, cada uno tiene sus cosillas. En Alemania, pero también están prohibidos ciertos partidos que eran los que armaban follones para la sedición. Entonces no cabe
que haya una ley contra la sedición cuando el partido político que va a ejercer una sedición está prohibido. O sea, esto, claro, entonces yo no me puedo basar en decir saco la sedición porque en Alemania no existe, no, pero tampoco existen ciertos partidos, por lo tanto... Bueno, es como si decimos que no existen ciertos partidos, también decimos en España, por ejemplo, existe una fundación Francisco Franco que en Alemania sería impensable, también sería impensable. Sí, no, es que sí, pero te quiero decir, no, es que yo creo lo a mí lo que equiparar decía. la sedición es un para mí personalmente, y no quiero, para mí personalmente es un delito, puesto que es buscar una separación sin contar con parte de la, como tú dices, jurídicamente. Bueno, Si me permites, yo creo que hemos de hablar de un sí. conflicto que empezó y aquí todo el mundo tendría que hacer un mea culpa, todo el mundo. Y yo creo que uno de los primeros de las personas que se puso un parche en el ojo y fue el presidente Rajoy. Sí. El presidente Rajoy se puso un parche en el ojo, dijo esto no es nada, iba por Europa, es un problema interno, aquí no pasa nada, no pasa nada. Cuando tú tienes un conflicto político, has de hablar, has de dialogar, lo has de intentar solucionar. Y para mí fue el gran fallo que hubo, que el presidente Rajoy, con mucho tiempo, no lo intentó solucionar, no intentó dialogar, cuando el conflicto aún no se había enquistado. Y esto para mí fue muy grave. Bueno, sí, eso yo creo que la forma que tenía el expresidente Rajoy de solucionar las cosas era no hacer nada, que a veces se solucionan solas así, ¿no? Pero bueno, cuando una cosa se enquista nunca se soluciona sola. Sobre lo que mencionabas antes, Santiago, la sedición en sí mismo no es solamente una separación. La sedición técnicamente es impedir que un órgano de la administración aplique la ley. Aplique la ley, es decir, realice sus legítimas funciones, que es aplicar la ley, ¿no? Pero yo creo que lo que ha sucedido es que en España no se ha actualizado suficientemente esos delitos, no se han actualizado anteriormente, no se les ha dotado de una mejor redacción. En el Código Penal del 85, del 95, se retocó un poco esa redacción, pero se estableció que la rebelión requería la participación de fuerzas armadas o de personas armadas, etcétera, etcétera. Claro, supongo que en el año 95 todavía los redactores pensaban, pues bueno, las típicas asonadas, como la del 23F, o las asonadas que había tradicionalmente en España, o incluso el inicio de la guerra civil, ¿no? Pensaban pues eso, en levantamientos militares o levantamientos armados. Pero lo que sucede es que en la actualidad se pueden dar casos de rebelión, y entiendo por rebelión como el levantamiento contra un ordenamiento jurídico, contra el ordenamiento jurídico que establece una constitución, como cualquier intento de subvertir esa legalidad. Y por ejemplo, en el caso de Kosovo, lo que se dio fue una rebelión con toda claridad, pero sin utilizar en absoluto la fuerza. Es decir, en Kosovo, para segregar Kosovo de Serbia, no se pegó un solo tiro. Se reunió un día una cámara que se decían que eran representantes del pueblo de Kosovo y se acordó por mayoría a la búlgara, por mayoría al 100% de los representantes que había en esa cámara, que se segregaban de serbias y se constituían en un nuevo Estado. Eso en sí mismo fue una acción para subvertir la legalidad que había en el Estado en Serbia, que era el Estado al que pertenecía Kosovo, y no se utilizó la fuerza. Por lo tanto, puede existir casos de rebelión en los que no se utilice fuerza. Entonces, lo que sucede es que en ninguno de los gobiernos que ha habido en España desde el año 95 que se promulgó el Código Penal, se ha preocupado por actualizar la redacción de esos artículos, rebelión y la sedición, que es otra cosa. ¿Por qué? Bueno, pues quizás porque son temas los que ha sido difícil
puedes entender con otras fuerzas que en muchos casos han apoyado al PP y al PSOE en las Cortes, como es el caso de en su día Convergencia, que apoyaba al PSOE o apoyaba al PP, o los nacionalistas vascos, es decir, eran temas complejos de abrir el melón de la nueva redacción, de actualización de la redacción de estos artículos, con lo cual se han quedado, por decirlo así, bueno, pues un poco obsoletos, ¿no? Dicen obsoletos. Bueno, no es que las leyes antiguas sean ni malas ni buenas por el hecho que sean antiguas. A veces hay leyes que son muy buenas y no hace falta tocarlas en 100 años. No sé, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, son leyes que tienen más de 100 años y en muchas ocasiones el Código Civil se ha reformado muy poco, ¿no? Y es porque son buenas leyes. Por cierto, antes se redactaban bastante mejor que ahora, ¿no? Sí, entonces, la prueba la tenemos sí es sí. Claro, efectivamente. Esto ya es un despropósito. Por terminar, también añadiría una cuestión, en lo que la excusa de que se trata de homologar esa ley o equipararla o hacerla desaparecer porque en otros países de Europa no existe, bueno, yo diría que quizás no existe la misma redacción o quizás no existe un artículo específico que equivalga a la sedición española, pero lo que sí es obvio es que en Francia, en Italia, en cualquier país de la Unión Europea, el impedir a la administración que cumpla su cometido, su legítimo cometido y que aplique la ley, obviamente está fuera de la ley y es un delito, lo encajes en el artículo en que lo encajes, ¿no? Con lo cual, no se trata de que España sea un país muy atrasado, un país horrendo que no se moderniza y que no... Y esto que no te lo he dicho ni mucho menos. No, pero sí que lo interpretan, sí que lo dicen algunas... Bueno, Yo creo que hemos llegado a un momento, a una situación, que lo que hemos de hacer todos es buscar los equilibrios, es buscar ese entente, es rebajar toda esta tensión. Cuando se rebajan tensiones, todo el mundo ha de hacer sacrificios y esfuerzos. Y hasta que no todo el mundo lo haga, no iremos bien. Yo creo que ha llegado un momento, han pasado ya mucho tiempo, pero esto es difícil, y te lo digo por una sencilla razón. Porque ahora se ha visto en los presupuestos. Los presupuestos es una ley muy importante. Y luego supongo que Santiago hablaremos de ello. Sí, bueno, si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Pero tampoco se ha visto en el Congreso de Diputados que los dos principales partidos no tienen ganas de ningún entente. Y van a la de, si uno dice blanco, el otro te dirá negro, sin buscar un entente. Y nos están perjudicando a toda la sociedad. Y eso es lo que hemos de transmitir, de cambiar ese modelo. Y cuando tú quieres cambiar modelos, a veces has de hacer cosas que a lo mejor no te gustan a ti, como puede ser pactar unos presupuestos, como puede ser cambiar determinadas situaciones. Yo creo que ahora, para el bien de la sociedad, hemos de ir hacia ese espacio, a buscar los puntos que nos unen. A buscar los puntos que nos unen. Ya que habla de presupuesto, vamos a entrar en ello. Vamos a ver. Lo que no se puede hacer es adecuar unos presupuestos a una poltrona de poder. Sí, pero esto siempre se ha hecho, Santiago, generalmente. ¿Cuándo no se ha hecho? Pues tú antes me hablabas de Jordi Pujol, sí. Y te diría yo, en los presupuestos de Cataluña de Jordi Pujol, eso no lo vi nunca. Bueno, estamos hablando de una persona con un liderazgo político que te estoy hablando no existe. En Galicia, también te hablo de Fraga y Libarne, hay unos liderazgos políticos también, muy fuertes y unas mayorías que lo permitían. Que tampoco nunca cambiaban unos presupuestos por una poltrona de poder. Entonces, yo aquí en España, por eso hablaba de la degradación política, yo aquí en España es siempre andar cambiando caramelitos y gorros de un lado para otro. Y me da la impresión de que en estos momentos es lo que están haciendo. A lo mejor estoy equivocado, vosotros decírmelo. No, pero si es que ese es mi discurso. Si es que los políticos no hablan de las cosas reales, ni de las convenientes, ni tan siquiera del bien común de la sociedad, ni de la economía española. Ahora tendríamos que estar hablando cómo hacer unos presupuestos que generen más riqueza, es decir, que fortalezcan a las empresas, que permitan a las empresas contratar más trabajadores, que esos trabajadores entren dentro de la economía formal, que les permita pagar sus hipotecas, que les permita mantener a sus familias, que permita que se reactive la economía, que la economía vuelva a crecer. Eso tendría que ser el debate. ¿Cómo hacemos, cómo volvemos
a recuperar la renta que teníamos antes de la pandemia. Ese tendría que ser el debate. ¿Cómo hacemos que las empresas españolas vendan más en el exterior? ¿Cómo hacemos que se investigue? ¿En qué podemos invertir en investigación para que se generen más patentes y haya más valor añadido en las empresas españolas? Ese tendría que ser el debate, pero el debate es otro. El debate es la sedición, ahora quizás modificar la malversación. Eso no es las preocupaciones que tienen los ciudadanos. Si le preguntas a 100 ciudadanos en la calle cuál es tu preocupación, uno te dirá, pues mira, mi hijo está en paro, el otro dirá, tengo dificultades para llegar a fin de mes, el otro te dirá, no puedo pagar la hipoteca. Eso es lo que te dirán los ciudadanos. Lo que pasa es que el sistema es perverso porque los partidos políticos cada vez están más alejados de los intereses de la gente. Y además lo que hacen es siempre introducir temas para dividirnos y enfrentarnos de una forma sistemática. Entonces, claro, ese es mi discurso. Obviamente, no tendríamos que estar hablando de la sedición. Si estamos hablando de la sedición o quizás mañana de la malversación, es porque hay alguien que le está diciendo al gobierno, le está susurrando al oído del gobierno, oye, si no me apruebas esto, no vas a aprobar los presupuestos. Pero ahora... Sí, pero si me permites un momento... Sí, es que no solamente ahora es esta presión por la sedición, como tú decías antes. Comparto mucho, aparte de lo que has dicho antes, no son presupuestos que le falta mucha cosa. Son presupuestos que no apuestan por la economía productiva. Son presupuestos que no apuestan por la colaboración privado-pública, que gestiona mucho mejor que la pública. Son presupuestos que tenemos una fiscalidad que es avergonzante. Las empresas y las familias están asfixiadas. Esta fiscalidad se tendría que rebajar. Esto es una cosa que es urgente, rebajar esta fiscalidad. Si tú rebajas la fiscalidad, tú incrementas la productividad de un país, incrementas la economía, acabas recaudando más. Y aquí nos vamos cargando a las empresas, a las familias, ahogándolas. Tenemos estos presupuestos, yo siempre digo, los presupuestos para mí es muy importante aprobarlos, porque generalmente los presupuestos, si se aprueban, son mejores que los del año anterior, porque hay nuevas cosas, tienes nuevas necesidades. Y para mí, aquí es un ejercicio muy importante aprobar presupuestos. Aprobar presupuestos siempre es un drama para la sociedad, y el dinero lo que necesita, la economía es una estabilidad económica. Yo me acuerdo que hace años, sí, perdona que os interrumpa, yo me acuerdo que hace años, que además a ti yo te revestiría de sindicalista porque eres el sindicalista. Yo me acuerdo que hace años teníamos unos sindicatos, si me lo permitís, más o menos limpios, vamos, que comían menos marisco, y los gobiernos llegaban a acuerdos con los sindicatos, llegaban a acuerdos con las patronales, los sindicatos hacían sus presiones. En cambio, ahora, hoy en España, eso no lo veo. Bueno, porque los sindicatos representan a los trabajadores. Eso me lo decís vosotros. No, yo tengo mi idea, pero sois los dos a hablar. También, yo creo que forman parte también del mundo político. Primero, cada vez de la degradación. Sí. Esto forma parte de la degradación del mundo político. Sindicatos. Pregunto, eso no lo estoy afirmando. Forman parte del mismo círculo. Del mismo círculo. Forman parte del mismo círculo. Quizás los sindicatos en los años hasta los años 90, creo, eran necesarios. Sí, algunos sindicalistas todavía que yo creo que tenían, algunos están en las antípodas de mis ideas, pero eran gente, dentro de lo que cabe, digna. Era gente digna que realmente estaban allí no para enriquecerse y que realmente estaban por convicciones. Ahora los sindicatos son meros aparatos alimentados por los presupuestos del Estado, por los presupuestos de las autonomías, por los presupuestos de los ayuntamientos. Son meros aparatos para defender a los suyos, para proteger sus prebendas. Y entonces, claro, obviamente, yo estoy cansado de ver a trabajadores que van a hacer el CEMA, que van a hacer la conciliación, van más solos que la una porque no tienen a nadie
no tiene a nadie que los ampare. Es decir, los trabajadores yo creo que están ahora en estos momentos en España más solos que nunca, y los ciudadanos que tienen pocos recursos económicos están más desprotegidos que nunca. Solamente pensar una cosa, para tener una asistencia sanitaria un poco adecuada, poder tener una asistencia pronta, es decir, con una cierta celeritud, poder tener una intervención quirúrgica en un periodo razonable, o forzosamente tienes que contratar una mutua privada, porque ya eso no te lo puede proporcionar el sistema público. Realmente el sistema público está en una situación muy deteriorada. El sistema educativo también está muy deteriorado y muchos ciudadanos hacen el sacrificio de llevar a sus hijos a colegios concertados o colegios privados para que puedan tener una educación un poco más destacada y que puedan realmente tener más oportunidades en el futuro. En el ámbito de la protección privada, los ciudadanos que viven en barrios donde viven personas con pocos recursos económicos tienen que recurrir a contratar alarmas privadas para poderse proteger de los asaltos a sus casas, de la ocupación de sus casas. Por lo tanto, en esta España gobernada por los comunistas y los socialistas, realmente los más frágiles, los más vulnerables son precisamente las capas de la sociedad con menos recursos. Si quieren educación de una calidad, tienen que pagar por ella, pero no pueden pagar por ella. Si quieren asistencia sanitaria, tienen que pagar por ella o tienen que contratarla, y tampoco pueden contratarla. Si quieren proteger su hogar, tienen que contratar servicios privados y no pueden contratarlo. Entonces, realmente es paradójico que tenemos un gobierno socialcomunista, pero nunca en España los desfavorecidos han estado tan a la intemperie como en la actualidad. Sí, pero bueno, a ver, es que te has saltado un poquito de los sindicatos al presupuesto. Esto cabe dentro de los presupuestos. No, pero lo que decía él, hay una parte que es verdad. Tampoco podemos criminalizar tanto la sanidad. Nosotros somos un país que tenemos una sanidad de primera. Nos falla la asistencia primaria, esto sí que empieza a ser un drama, pero si tú tienes algo urgente, tú puedes tener tu mutua privada que te vas a la sanidad pública, que es una sanidad de 10. Esto también lo hemos de dejar constancia. Yo creo que esos son algunos tópicos. No es un tópico. Algunos tópicos progresistas que ya empiezan a estar un poco manidos. Perdona. Mira, yo también recordaba que para mí el tópico es lo que estás diciendo tú ahora, la sanidad pública. ¿Recuerdas cuando decía, tenemos el sistema bancario más sólido de Europa? El sistema bancario cayó barrido prácticamente. Bueno, cayó barrido. Si me permites un apunte sobre el sistema bancario. Tenemos el sistema sanitario uno de los mejores sistemas, lo que tú dices, uno de los mejores sistemas del mundo, pero llega la pandemia y luego resulta que no había sistema nacional de salud. Bueno, cada autonomía, cada sistema de salud de cada autonomía hace lo que puede y descoordinadamente. Otra cosa es que haya una mala coordinación. Y nuestros ancianos que estaban en las residencias les prohíben ir a los hospitales. Sí. Si me dices que eso es un sistema de salud de 10, pues bueno... Pues, yo no te he dicho de 10. Ahí te voy a corregir yo un poco. Luego sí me permite. Y te voy a permitir porque además te voy a dar la razón. Una cosa es la gestión de la sanidad y otra cosa es la sanidad. La gestión de la sanidad en la pandemia fue centralizada y de nota, si yo tengo que dar una nota catedrática, le doy un 0. 0 que, como decía Aznar, un 0 patatero. La gestión fue horrible. Hasta que después al final se la dejaron en manos de las comunidades, pero cuando la centralizaron fue horrible. Pero eso no tiene nada que ver con la sanidad. La sanidad, yo en este caso le doy la razón, y lo viví porque yo tuve un problema de arterias y tuve que ir y estaba en la privada y tuve que ir a la estatal, puesto que tenían las mejores máquinas, y los médicos son los mismos, los que están en la estatal que en la privada. Pero Santiago, perdón, disculpa, es que hay una tendencia de cuando haces una crítica simplemente a la gestión de la seguridad social
Eso, a la gestión. Los sistemas, estás criticando a los profesionales. Yo no estoy haciendo una crítica, ni mucho menos a los profesionales. No lo hemos entendido así. A los valores unos determinados valores que nos está haciendo, que ya han calado como lluvia fina en la tierra en la sociedad española, de que siempre hay que gastar más. El problema es que faltan recursos. No, perdone, no faltan recursos. Lo que falta es buena, efectivamente, gestión, claro. ¿Por qué, por ejemplo, y en eso estoy plenamente de acuerdo contigo, por qué, por ejemplo, durante la pandemia no se tuvo en cuenta para que hubiera apoyado también al sector privado, al sector sanitario privado? Se le dejó marginado cuando podía haber ayudado muchísimo en aquellos momentos. Bueno, simplemente por esos prejuicios ideológicos que tiene nuestro gobierno. Entonces me está dando la razón. Me está dando la razón. Entonces te estoy diciendo que fue la gestión. No fue la... Es una gestión y no es la sanidad. Es la gestión de unos políticos. Además, yo podía... Iba en ese sentido. Iba en ese sentido, pero no es la gestión. Yo creo que la sanidad pública en este país es una de las sanidades... Es una buena. Es muy buena. ¿Cuál de ellas? Es que hay 17 sanidades, 17 sistemas. No hay un sistema nacional de salud. Entre otras cosas, ¿por qué no se detectó prontamente el virus, el COVID? Porque no había un sistema nacional de salud, había 17 sistemas nacionales de salud. Esto, en mi opinión, fue una de las causas importantes. Pero bueno, volviendo a los presupuestos, yo diría, sin haber entrado a analizarlos por lo que he podido leer en algunos diarios económicos, me da la impresión de que los datos con los que manejan para realizar el presupuesto de crecimiento económico y de recaudación no son ciertos y no lo serán. Y esto lo han avisado diversos organismos independientes en ese sentido. Internacionales. Efectivamente. Por lo tanto, sabéis que devendrá ese problema, esa no realidad de los presupuestos en más deuda y más déficit. No, por lo tanto, hace pocos días llegamos ya a la cifra de 1,5 billones de euros de deuda del Estado español, deuda soberana, y probablemente con el ejercicio 23, sin llegar a cumplir los objetivos de recaudación que fantasmagóricamente plantea el gobierno, pues eso se convertirá en más deuda y más déficit. Y en estos momentos en los que se plantea que va a haber un crecimiento de 2-3 años por lo menos de mantenimiento de inflación alta, los tipos de interés subirán y nosotros el interés de nuestra deuda realmente se incrementará de una forma significativa. Tanto quizás piensan, no, es que endeudarse no es malo. Bueno, endeudarse no es malo, pero tienes que pagar los intereses. Y en un entorno donde los tipos de interés son altos, los intereses nos detraen posibilidad de invertir en otros objetivos, ¿no? Como inversión o servicios sociales, etcétera. Por lo tanto, mi opinión sobre los presupuestos es que primero que son irreales. Coincido en mucha parte con lo que estabas exponiendo antes. Es un presupuesto de mucho gasto, se habla de mucho gasto, no se habla de inversión, se habla de gasto básicamente, pero nunca se habla de cómo se consiguen esos recursos. Y porque te dicen que como hay más actividad, como hay más inflación, te subirán la recaudación de IRPF, de impuestos de sociedades, cuando estos, los que nos dedicamos un poco en el mundo de las empresas, vemos que esto no funciona así, no va así. Ahora no sé si al final se ha aprobado, no se ha aprobado, incluso querían cargar la seguridad social mediante un impuesto para las empresas, sueldos de más de 40.000 euros, incrementar esa presión. Yo no veo que los presupuestos sean unos presupuestos realmente que es de mucho gasto y el ingreso no se ve por ninguna parte. Y eso lo que provoca, como decía él, será un déficit, incrementar el gasto, y ese gasto, antes teníamos unos tipos de intereses, que estoy de acuerdo contigo, muy bajos, y se incrementarán 3-4 puntos, y eso se tendrá que pagar. Y es lo que decíamos, si un ciudadano de a pie, una hipoteca de 100.000 euros, le subirá entre 100 y 110 euros, imagínate esto cuando tienes un 140, me parece, ahora de deuda sobre el PIB. Será brutal para todas las administraciones. Y aquí tendremos el gran drama porque esto no nos permitirá que podamos invertir. Sobre todo invertir en la economía productiva, que es lo que hace falta en este país. Bien, los dos sabéis que el tiempo es oro. Sí. Este ha sido un programa donde hay muchos que pueden tener envidia. Tengo a dos contertulios en las antípodas.
y no he visto ni un solo roce entre ellos, cosa que me alegra. Somos caballeros. Digo en las antípodas porque tenemos a Convergent y el otro, que es muy amigo mío, está tirando un poco a Vox, por lo menos. Pero nosotros, Santiago, somos la centralidad. Bueno, nosotros creemos que somos la centralidad. Lo que he hecho de menos es manteles blancos como estos y poder hablar con personas, que nos puedan enriquecer a todos. Bien, yo voy a despedir el programa, le voy a dar después paso a ellos que se puedan despedir. Hasta el próximo programa y le agradezco a los dos su saber estar y que aprendan la Montero y toda la camarilla esta que nos está mandando en el gobierno. Que aprendan a que así es como se discute, con paz y tranquilidad y enseñando las cartas de una forma suave. Montero, muchas gracias por venir. ¿Cuándo formas algún sindicato tuyo por ahí? Un sindicato. que también necesitamos. Yo creo que sindicatos ya hay muchos. Yo creo que hay que montar nuevas empresas, más empresas. Ya, pero necesitamos un sindicato sincero y que no solo vaya a comer marisco. Muy bien, gracias. Puedes despedirte. Gracias por la oportunidad que nos has brindado como siempre y encantado de estar con vosotros. Y tú, os deseo suerte en las municipales. Si puedes decir con quién estáis. Nosotros municipales aún estamos hablando y ya sabes que las conversaciones lo mejor es llevarlas con discreción para poder que lleguen a buen puerto. Yo sé con uno que no vais a estar. No, hay muchos, no vamos a estar. Hay con uno que sé que no vais a estar. Muchos, nosotros todo lo que sabemos no vamos a estar. Ni con vos no vais a estar. Ni con Vox, ni con la CUP, ni con Podemos. Nosotros esto lo tenemos. Pero bueno, estáis negociando. Estamos hablando, estamos negociando y las cosas se han de llevar a buen puerto para encontrar otra vez la centralidad, encontrar que Barcelona, por ejemplo, sea una ciudad amable, sea una ciudad que no se expulse la gente, que no se expulse las empresas, que la gente pueda vivir bien, que la circulación sea correcta, no como ahora, que aparte de ser caótica, contamina mucho más que antes. Que las calles no huelan tan mal. Que las calles no huelan mal, la limpieza, la seguridad. Todo esto es lo que hemos de buscar. Y que podamos pasear otra vez con esto nuestras es una familias cosa tranquilos. que todos los partidos hemos de intentar lograr. O sea, aquella frase de Aznar que decía vete, ¿cómo era? Sánchez, ¿cómo era? Sánchez, vete o algo así. No lo sé. Algo así era. No, Vosotros tenéis que decir Colau. No era Felipe, ¿no? O Felipe. Sí, yo creo que era Váyase, Felipe. señor Váyase, González. señor Felipe. Señor González. Váyase, señor González. Váyase, señor González. Váyase, señora Colau. Aquí sería váyase, señora Colau. Sí, que ha hecho mucho daño a esta ciudad. Ha hecho mucho daño, ¿verdad? Sí, coincido. Hoy no sé si sabéis la anécdota que ha habido en la Pompeu Fabra de la señora Colau. Una alumna le ha preguntado que si su forma de vestir tenía que ver ahora con su actuación política, porque antes siempre iba con esas camisetas de cupas y todo, y ahora bien vestida, arreglada. Le ha metido una reprimenda que la chica se ha puesto a llorar. Luego le ha pedido perdón, luego. Muy progresista eso. Muy progresista. Sí, muy progresista. Eso es lo que tenemos en Barcelona. Hasta la próxima. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Gracias a vosotros dos, que me habéis hecho una tertulia muy agradable.